Hola, hola, mis queridísimos chismosos y chismosas. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien y con muchísimas ganas de enterarse de lo último en el mundo del espectáculo, y más específicamente del espectáculo turco. Porque hoy, amigos míos, tenemos un tema que sé que les va a encantar, un tema que ha estado dando vueltas y más vueltas en redes sociales, y es que vamos a hablar, ni más ni menos, que de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, como lo oyen. Los protagonistas de Love is in the Air, esa serie que nos robó el corazón a todos, y que siguen generando titulares incluso después de haber terminado su relación. Y es que últimamente Hande Erçel ha dado unas declaraciones que han puesto a todo el mundo a hablar, unas declaraciones sobre el matrimonio. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo habrá reaccionado Kerem Bürsin a todo esto? ¿Se sentirá feliz, indiferente o quizás? Bueno, no nos adelantemos porque vamos a analizarlo todo con lupa, a ver qué pistas podemos encontrar y a intentar descifrar qué está pasando realmente entre estos dos. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de especulaciones y rumores, quiero pedirles un favorcito muy especial. Si son nuevos por aquí o si ya llevan tiempo disfrutando de nuestro contenido pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo, y así estarán siempre al día con las últimas novedades del mundo del espectáculo, el chisme jugoso y por supuesto, todo lo relacionado con nuestros queridos artistas turcos. Les prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos de lleno en este tema que nos tiene a todos en vilo. Preparémonos para un viaje lleno de análisis, especulaciones y, por qué no, un poquito de esperanza. Porque, seamos honestos, ¿a quién no le gustaría ver a Kerem y Hande juntos de nuevo? Empecemos. Para entender por qué las recientes declaraciones de Hande Erçel sobre el matrimonio han causado tanto revuelo y por qué podrían ser significativas para Kerem Bürsin, primero tenemos que recordar un poco la historia de su relación. No olvidemos que Kerem y Hande no solo fueron compañeros de trabajo en Love is in the Air, sino que también vivieron un romance fuera de la pantalla. Un romance que para muchos de nosotros era la confirmación de que el amor verdadero existe. Durante el tiempo que estuvieron juntos, vimos cómo su conexión se hacía cada vez más fuerte, cómo se apoyaban mutuamente, cómo se divertían juntos. En fin, eran la pareja perfecta. Y claro, como toda pareja perfecta, los rumores de boda no tardaron en aparecer. Se especulaba sobre el anillo, sobre la pedida de mano secreta, sobre la fecha de la boda. Todo un culebrón digno de una telenovela. Sin embargo, para decepción de muchos, la relación llegó a su fin. La noticia de su separación fue un auténtico mazazo para los fans, que no podían creer que una historia de amor tan bonita hubiera terminado. Y como suele ocurrir en estos casos, empezaron a surgir todo tipo de teorías sobre los motivos de la ruptura. Que si la presión mediática, que si las agendas apretadas, que si diferencias irreconciliables. La verdad es que nunca se supo con certeza qué fue lo que pasó, pero lo cierto es que Kerem y Hande tomaron caminos separados. Desde entonces, ambos han seguido adelante con sus vidas profesionales y personales. Hande ha estado centrada en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y películas, y también ha estado muy activa en redes sociales, compartiendo momentos de su vida con sus seguidores. Kerem, por su parte, también ha estado trabajando en nuevos proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero, y ha demostrado ser un actor muy versátil y talentoso. Pero a pesar de que hayan pasado meses desde su separación, el fantasma de Kerem y Hande sigue presente en el imaginario colectivo. Los fans siguen recordando con cariño su relación, siguen compartiendo fotos y vídeos de sus momentos más felices, y siguen soñando con una posible reconciliación. Y es que hay que reconocerlo, la química que había entre ellos era innegable. Y es aquí donde entran en juego las recientes declaraciones de Hande sobre el matrimonio. ¿Por qué han generado tanto revuelo? Porque hasta ahora Hande nunca se había pronunciado abiertamente sobre este tema. Siempre había mantenido un perfil bajo, evitando hablar de su vida sentimental y centrándose en su trabajo. Pero de repente la vemos hablando del matrimonio, de lo que significa para ella, de sus expectativas. Y claro, todo el mundo empieza a especular. ¿Será que Hande está abierta a la idea de casarse? ¿Será que está buscando una relación seria y duradera? ¿Será que está enviando una indirecta a Kerem? Son muchas las preguntas que surgen, y las respuestas no son nada fáciles. Pero lo que sí podemos hacer es analizar sus palabras con detenimiento, para intentar descifrar qué es lo que realmente quiere decir. En sus declaraciones, Hande habla del matrimonio como una unión basada en el amor, el respeto y la confianza mutua. Dice que para ella es importante compartir la vida con alguien que la apoye, que la entienda y que la haga feliz. También menciona que le gustaría formar una familia en el futuro, tener hijos y construir un hogar. Son palabras muy bonitas y sinceras,
que reflejan el deseo de Ande de encontrar el amor verdadero y de construir una vida plena y feliz. Pero, ¿qué significan estas palabras para Kerem? ¿Cómo las habrá recibido? ¿Se sentirá feliz, como sugiere el título de este vídeo? Para responder a estas preguntas, tenemos que ponernos en la piel de Kerem y analizar la situación desde su perspectiva. Imaginemos que Kerem está leyendo o escuchando las declaraciones de Ande sobre el matrimonio. ¿Qué pensaría? ¿Qué sentiría? Lo primero que probablemente pensaría es que Ande está hablando de su deseo de encontrar el amor verdadero. Es decir, no necesariamente estaría pensando en él directamente, sino más bien en el tipo de relación que Ande está buscando en su vida. Esto podría generar en Kerem una mezcla de sentimientos. Por un lado, podría sentir alegría al ver que Ande está bien y que tiene claras sus metas y aspiraciones. Por otro lado, podría sentir un poco de nostalgia al recordar los momentos felices que vivieron juntos y al preguntarse si él podría haber sido ese hombre que Ande está buscando. Si Kerem todavía siente algo por Ande, y muchos creen que sí, es probable que sus declaraciones sobre el matrimonio le generen cierta esperanza. Podría pensar que Ande está enviando una señal, que está abierta a la posibilidad de una reconciliación. Y si este es el caso, es probable que Kerem se sienta feliz y motivado a intentar reconquistar a Ande. Sin embargo, también es posible que Kerem interprete las declaraciones de Ande de una manera diferente. Podría pensar que Ande está hablando de un futuro que no lo incluye a él, que ya lo ha superado y que está buscando a otra persona con quien compartir su vida. Si este es el caso, es probable que Kerem se sienta un poco triste y decepcionado. Pero independientemente de cómo interprete las declaraciones de Ande, lo cierto es que es probable que Kerem se sienta feliz de verla bien. Aunque su relación haya terminado, es probable que Kerem siga preocupándose por Ande y que quiera lo mejor para ella. Y si Ande está feliz, es probable que Kerem también lo esté, al menos en cierta medida. Por supuesto, todo esto son especulaciones. No podemos saber con certeza qué es lo que realmente piensa o siente Kerem Bürsin. Pero basándonos en lo que sabemos de su personalidad y de su relación con Ande, podemos intentar imaginar cómo habrá reaccionado a sus declaraciones sobre el matrimonio. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que las declaraciones de Ande han generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo y que han reavivado la esperanza de muchos fans de ver a Kerem y Ande juntos de nuevo. Y es que hay algo en esta pareja que sigue fascinando al público. Quizás sea su química innegable, quizás sea su historia de amor de cuento de hadas, quizás sea la esperanza de que el amor verdadero siempre encuentra una manera de triunfar. En cualquier caso, seguiremos atentos a las próximas noticias y novedades sobre Kerem y Ande, para ver si hay alguna señal que nos indique que una reconciliación es posible. Y mientras tanto, seguiremos disfrutando de su talento y de su belleza, tanto dentro como fuera de la pantalla. Pero más allá de las especulaciones y los rumores, lo importante es que ambos sean felices y que encuentren el amor verdadero, ya sea juntos o por separado. Porque al final, eso es lo que todos queremos para ellos. Y ahora, antes de que me despida, quiero compartir con ustedes una reflexión personal. Creo que el caso de Kerem y Ande nos enseña que el amor es complicado, que a veces las cosas no salen como esperamos, y que las relaciones pueden terminar incluso cuando hay amor.